te voy a contar algo que todavía me cuesta procesar, y no sé si lo hago para desahogarme o para que alguien me diga que no estoy loco. Esto no empieza con un mensaje raro en el móvil ni con una corazonada nocturna. No. Lo mío empezó en una terraza, una tarde cualquiera de viernes, tomando una caña con mis compañeros del curro. Estábamos en el bar El Cordobés, en el centro de Castellón, justo al salir del trabajo. Era un día caluroso de abril y nos habíamos ganado las cervezas. Yo estaba con Tony, el de almacén, y Miguel, el comercial, charlando de cualquier cosa, cuando, de repente, una voz a mis espaldas me sacó del hilo de la conversación. ¿Otra copa de vino, Laura? No hizo falta que me girara del todo. Con solo medio giro vi a mi mujer, sentada en una mesa a unos 5 metros de la nuestra, vestida con ese vestido rojo que siempre dice que solo se pone para ocasiones especiales. Sonreía, con ese tipo de sonrisa que conozco bien, la que le sale cuando se siente deseada. Frente a ella, un tío joven, alto, con camisa blanca remangada, le servía vino con una confianza que no se improvisa. No me vio. No tenía ni idea de que estaba allí. Y yo, me quedé congelado. Tony lo notó enseguida. ¿Qué pasa, tío? Nada, solté, aunque estaba claro que sí pasaba algo. ¿Has visto quién está ahí? Tony giró el cuello, buscó con la mirada y se quedó callado un segundo. Hostia. Esa no es. Sí. Y ahí estaba mi mujer, Laura, la que supuestamente estaba en una reunión de trabajo hasta las 8, bebiendo vino con un tipo al que no conocía, pero cuya mano sí reconocí enseguida, le rozaba la rodilla mientras hablaban. No sabía qué hacer. Parte de mí quería levantarme, ir hasta allí y reventarle la copa en la cabeza. Otra parte, la más cobarde o la más cuerda, me pedía que esperara, que observara, que entendiera qué carajo estaba viendo. ¿Vas a ir? Me preguntó Miguel, que ya estaba al tanto. ¿Le dices algo? No. Aún no. Ese aún me salió solo. Porque en ese momento, mientras los veía reír, brindar, inclinarse hacia el otro como dos adolescentes calentones, supe que algo dentro de mí se había roto. Pero no grité, no lloré, no hice el numerito. Solo respiré hondo, me bebí la cerveza del tirón y dije: me voy. ¿Y qué vas a hacer? Ver hasta dónde llega esta mierda. Y así empezó todo. No con una sospecha, ni con un mensaje equivocado. Empezó con una copa de vino. En una terraza cualquiera. A plena luz del día. Y con mi mujer creyéndose invisible en su propio barrio. Y lo peor de todo, yo no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Porque lo de esa tarde fue solo el aperitivo. No dormí esa noche. Volví a casa como un autómata, sin poner la radio en el coche, sin pensar en nada más que en esa imagen que se me había grabado en la cabeza, Laura riéndose, con la copa en la mano, mientras el tío le rozaba la pierna como si fuese suyo. Tenía planeado decir algo cuando llegara, algo normal, algo de rutina, cualquier excusa para ver cómo reaccionaba, pero cuando la vi entrar por la puerta a las 9:15, quitándose los tacones como si realmente viniera de la oficina, me tragué las palabras y me limité a saludarla como siempre. Ella me dio un beso rápido en la mejilla, me preguntó si había cenado ya, y después se metió en la ducha sin dar más explicaciones. Parecía tranquila, normal, como si todo siguiera igual, y eso me jodió más que cualquier mentira. Porque ella sabía mentir, lo hacía con una tranquilidad que no se aprende de un día para otro, lo hacía con práctica. Esa noche dormimos en la misma cama, espalda con espalda. Yo no pude cerrar los ojos. Me di cuenta de que no sabía a quién tenía al lado. La miré mientras dormía, como si eso pudiera darme una pista, pero su rostro era el mismo que siempre, el de una mujer que confía tanto en su papel que no necesita actuar. Al día siguiente me fui al trabajo como siempre, saludé a todos como si nada pasara, pero por dentro era una mezcla de ansiedad, rabia y esa sensación de que algo muy gordo se me estaba escapando.
Necesitaba saber más. Necesitaba entender si lo de ayer era algo puntual o solo la punta del iceberg. No soy detective, ni paranoico, ni tampoco de esos que revisan el bolso o el móvil, pero si algo tengo es memoria. Recordé que Laura me había hablado un par de veces de un compañero nuevo en la oficina, alguien que entró hace unos meses, un talibán, que era muy espabilado según sus palabras. En su momento no le di importancia, porque nunca fui de ponerme celoso. Pero ahora, con lo de la terraza aún fresco, todo encajaba demasiado fácil. Ella no es de hacer amigos fuera del trabajo, no queda con gente, no va a tomar copas así porque sí. Y sobre todo, no se viste como si fuese a una cena romántica si va a una reunión de oficina. Ese vestido rojo lo había visto colgado en el armario desde diciembre y cuando lo usaba era para ocasiones contadas. Lo que vi el viernes no fue una coincidencia. Fue un descuido. O una confianza tan grande en su engaño que creyó que jamás la pillaría. Esa misma tarde, sin que ella lo supiera, pasé por su oficina. No entré. Solo me quedé en el coche, en doble fila, observando desde lejos. Salieron varios empleados, todos con cara de viernes, hablando, riendo. Después salió ella, con un bolso nuevo que no le había visto antes. Caminaba con prisas, mirando el móvil. A los 5 minutos, apareció el tipo. No necesitaba que me dijeran su nombre. Era el mismo del bar. Mismo corte de pelo, misma camisa arremangada. No se saludaron ni se miraron. Cada uno tomó una dirección distinta. Fue tan frío que me pareció hasta falso. Como si hubiesen ensayado el alejamiento. Esa fue la primera confirmación real de que lo que pasaba entre ellos no era ninguna tontería. Durante todo el fin de semana ella estuvo rara. No distante, sino como si intentara portarse bien. Me preguntó 2 veces si quería ver una peli juntos, cocinó arroz al horno el domingo y hasta se rió con un video tonto que puse en el salón. Fue tan forzado. Como si quisiera reforzar algo que ya estaba roto. Pero yo seguía esperando. Porque lo mío ya no era solo dolor. Era una necesidad absurda de saber hasta qué punto me había engañado. No quería acusarla sin pruebas, no quería soltar nada hasta tenerlo todo claro. Así que hice lo que nunca imaginé que haría, le dije a mi primo Rubén, que trabaja en una empresa de seguridad, que me ayudara a averiguar más. No necesitaba cámaras, ni seguirla como en las películas. Solo quería acceso al parking de su oficina, por si el coche de este talibán coincidía con el suyo, si salían a la misma hora, si había alguna rutina. Rubén no preguntó mucho. Me dio lo que pedí y a los 2 días ya tenía fotos, horarios, matrículas. Y sí, coincidían demasiado. No era que salieran juntos siempre, pero al menos 2 veces por semana, los coches se iban con 5 minutos de diferencia. No era una casualidad. Lo que más me jodió fue ver que el coche de Iván aparecía también los sábados por la tarde. En teoría Laura trabajaba solo de lunes a viernes, pero justo esas semanas había mencionado unas horas extra para cerrar un proyecto. No tengo pruebas de que él estuviera allí dentro con ella, pero tampoco las necesito. Las piezas encajan solas. La gota que colmó el vaso llegó el jueves siguiente. Laura me dijo que iba a ir a una cena de despedida de una compañera que se mudaba a Madrid. Me pareció lógico, y hasta la animé a que saliera. Quería que pensara que no sospechaba nada. Pero esta vez, cuando salió de casa, la seguí. No fui en mi coche. Usé uno viejo de mi padre, para que no me reconociera. Mantuve distancia todo el tiempo. La vi aparcar cerca de un restaurante en el Grau, uno de esos que tienen terraza y luces colgantes. Entró. Y a los 3 minutos, entró él. Iván. No más colegas, no más excusas. Una cita. Pedí una cerveza en la barra, lo más lejos posible de ellos, y los observé. No se besaron, no se tocaron, pero hablaban con una complicidad imposible de disimular.
No era una reunión de amigos, ni una despedida de trabajo. Era un encuentro. Uno de tantos. No quise quedarme más. Me fui con un nudo en el estómago, pero ya no con dudas. Tenía lo que necesitaba. No sabía aún cómo ni cuándo lo iba a soltar, pero sabía que en algún momento tendría que enfrentarla. No por venganza, sino porque merezco, al menos, la verdad. Cuando decidí enfrentarla no lo hice por impulso, no grité, no rompí nada, no tuve una escena dramática, no quería hacerme la víctima ni parecer un loco, pero necesitaba verla reaccionar, sin escapatorias, sin margen para inventar excusas, así que esperé a que fuera sábado por la mañana, porque los sábados solíamos desayunar juntos, tostadas con tomate, café con leche y algo de fruta, nada especial. Pero era una rutina que manteníamos desde hacía años y ese tipo de cosas suelen ser el lugar perfecto para desenmascarar lo que ya no cuadra, porque cuando todo parece normal y uno lanza una bomba, el contraste es tan fuerte que no hay manera de disfrazar la reacción, y así fue, nos sentamos en la cocina. Ella puso la radio bajita, se sirvió zumo de naranja, me preguntó si quería la tostada con jamón o con aceite solo, y yo le dije que con aceite estaba bien. Después se sentó frente a mí y empezó a hablarme de una compañera del trabajo que se iba a casar en julio, un discurso trivial, lleno de detalles que me entraban por un oído y me salían por el otro, y cuando terminó el relato y pegó el primer mordisco a su tostada, la miré a los ojos y le solté, sin levantar la voz, sin preparar el terreno. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con Iván? Y ahí fue cuando bajó la tostada, no con sorpresa, sino con una lentitud que parecía calculada. Me sostuvo la mirada y tardó un segundo más del que usaría alguien inocente en reaccionar, no dijo nada al principio, luego inclinó la cabeza un poco hacia un lado y preguntó, ¿quién es Iván? Lo dijo con la voz casi neutra, como si fuese una pregunta sincera, pero sin esforzarse demasiado en parecer confundida, y eso fue lo que más me dolió, que ni siquiera tratara de mentir con convicción, como si no tuviera sentido fingir. Así que le respondí con la misma calma con la que uno habla cuando ya no espera ninguna negación. El tipo con el que tomaste vino en el bar El Cordobés el viernes pasado, el que trabaja contigo, el que estuvo en esa cena el jueves, el que aparece en el parking de tu oficina cada 2 por 3, ese Iván. Entonces ella suspiró, no dijo nada durante unos segundos, luego apartó la vista, miró por la ventana, después al plato, después al suelo, y finalmente volvió a mirarme. No sé qué decirte, Sergio, y esa frase fue como una confirmación, no hacía falta que dijera más, yo ya lo sabía, ya lo había visto todo, pero quería oírlo de su boca, necesitaba que lo pusiera en palabras, así que insistí, dímelo. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Ella tragó saliva y después de una pausa larga, dijo, empezó hace unos meses, no fue planeado, simplemente pasó, y ahí me entró una rabia sorda, contenida, no por lo que decía, sino por la frialdad con la que lo hacía, como si habláramos de un error administrativo, como si lo nuestro se pudiera anular con una declaración escueta, sin emoción, y le pregunté, ¿me has engañado en mi cara durante meses y me lo dices así, como si fuera un malentendido? Ella negó con la cabeza y dijo, no lo entiendes, no es solo sexo, no es solo un juego, me sentía vacía contigo, y esa frase sí que me rompió algo por dentro, porque no era solo la infidelidad, era el juicio completo a mi persona, a nuestra vida, como si todos estos años hubieran sido una farsa para ella, y le solté, vacía. ¿Te sentías vacía cuando te hacía la comida los domingos? Cuando íbamos al pueblo a ver a tus padres, cuando me quedaba hasta tarde arreglando la caldera para que no pasáramos frío, cuando te acompañé a cada revisión médica sin faltar ni una, eso era estar vacía. Ella apretó los labios, se le humedecieron los ojos pero no lloró, y dijo, no es por ti, es por mí, he cambiado y ya no siento lo mismo, no sé en qué momento dejó de pasar, pero pasó, y esa frase me dio ganas de levantarme y marcharme sin más, pero no lo hice, me quedé ahí, en la silla, intentando entender cómo alguien que compartía mi cama podía hablarme así, sin apenas mostrar culpa, como si su única preocupación fuera que no gritara, que no hiciera un escándalo, así que respiré hondo y le dije, ¿estás enamorada de él? Y no respondió al instante, bajó la mirada otra
Bessie dijo, no lo sé, no sé si eso es lo que siento, solo sé que no quiero seguir contigo como si nada, no puedo vivir una mentira, y ahí fue cuando supe que lo nuestro se había acabado, que por mucho que yo intentara salvar algo, ya estaba todo podrido, y le dije, ¿y pensabas decírmelo algún día o ibas a seguir jugando a la esposa perfecta mientras te ibas de vinos con tu amante? Ella frunció el ceño, molesta por la palabra amante, y contestó, no seas cruel, no lo entiendes, no sabes lo sola que me he sentido estos años, y eso me descolocó, porque si algo me había esforzado en estos años era en estar, en acompañarla, en no desaparecer como esos maridos que se meten en su mundo y se olvidan de su mujer, y por eso le solté, sola, ¿cómo que sola? Si he estado aquí todos los días, si te he apoyado en cada cambio de trabajo, si he sido el único que se ha preocupado por ti incluso cuando tú ya habías dejado de hacerlo por mí, y no respondió, simplemente se quedó callada, como si ya no tuviera ganas de discutir, como si lo hubiese dicho todo, y yo ya no quería oír más, porque sabía que cuanto más hablara, más iba a doler, así que me levanté, tiré la servilleta sobre el plato y me fui al salón. Cerré la puerta y me senté en el sofá sin encender la tele, sin mirar el móvil, solo escuchando los ruidos de la cocina, el agua del grifo, el tintineo de los platos, el silencio entre uno y otro. Y supe que esa era la primera vez en mi vida en la que me sentía completamente traicionado por alguien en quien había confiado con los ojos cerrados, y no sabía aún qué iba a hacer con esa traición, pero sabía que no se iba a quedar en nada, que no podía pasar página como si fuera una historia triste más, porque esto era mi vida y ella había decidido romperla sin previo aviso, y ahora era mi turno. No tardé mucho en decidir que no me bastaba con irme de casa ni con separarme en silencio, porque lo que me había hecho Laura no era simplemente una infidelidad, era un desprecio absoluto a todo lo que habíamos construido, una falta de respeto tan grande que no podía permitir que se fuera de rositas, como si yo fuera un capullo al que se le puede mentir durante meses sin consecuencias, así que en vez de actuar en caliente, me tomé un par de días para preparar las cosas con cabeza, dormía poco y comía menos, pero eso no me afectaba, me mantenía enfocado en lo que tenía que hacer. Primero consulté con un abogado que me recomendó un amigo del trabajo, un tipo seco, con gafas gruesas y voz tranquila, que me explicó exactamente lo que necesitaba para que el divorcio me favoreciera, porque aquí lo importante no era simplemente dejarla, era evitar que ella se quedara con la mitad de lo que habíamos construido mientras se tiraba a otro, así que reuní documentos, facturas, extractos bancarios. Todo lo que demostraba que yo había mantenido la casa, que la hipoteca estaba a mi nombre y que la cuenta conjunta la alimentaba principalmente con mi sueldo, porque aunque ella trabajaba, era yo quien pagaba las cosas grandes, incluso muchos de sus caprichos, y lo hacía sin quejarme, porque en su momento pensaba que así funcionaba un matrimonio. Mientras tanto, le pedí a mi primo Rubén que me consiguiera una copia de las grabaciones del parking, que mostraban claramente cómo ella y el otro se iban juntos los días que decían quedarse a trabajar. No necesitaba tener un video de ellos besándose o follando, porque lo importante era la constancia. Los horarios que coincidían, la secuencia repetida de encuentros fuera del trabajo, eso ya dejaba claro que no era solo una amistad. También encontré los recibos del restaurante donde los había visto cenando, porque pagó con nuestra tarjeta conjunta y el cargo aparecía con la fecha exacta, lo cual fue perfecto, porque ella me había dicho que estaba en casa de su amiga Marta ese día, lo que demostraba que además de engañarme, me mentía con descaro. Con eso armé un pequeño dossier que entregué al abogado, quien me aseguró que me servía para pedir el divorcio por causa justificada y defender mis bienes en el reparto. Lo siguiente fue organizar mi salida de casa, porque aunque yo tenía la ley de mi parte, no quería quedarme en esa casa una noche más. No podía seguir compartiendo espacio con alguien que había jugado conmigo así que llamé a mi amigo Nacho, que vive solo y tiene una habitación libre, y le pedí quedarme con él un par de semanas mientras arreglaba todo. Él no preguntó mucho, solo me dijo que me llevara lo que necesitara y que allí podía estar el tiempo que hiciera falta. Al día siguiente, mientras Laura estaba en el trabajo, fui a casa, metí mi ropa, mi portátil, mis papeles y un par de cosas personales en 2 maletas grandes y las guardé en el maletero del coche.
Luego me senté en la mesa del comedor y le dejé una carta escrita a mano, sin insultos, sin amenazas, solo los hechos. Laura, ya sé todo. No hace falta que expliques nada. El abogado ya tiene las pruebas, en unos días recibirás la demanda de divorcio. No me busques. No quiero verte. No mereces que te grite, pero tampoco mereces que me quede en silencio. No soy un estúpido. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Sergio, eso era todo, no quería darle el lujo de una discusión más, porque no lo merecía, no iba a llorar frente a ella, no iba a darle la satisfacción de un espectáculo emocional, y mucho menos permitir que me tratara como un mártir, porque yo no era la víctima que se queda llorando, era el tipo que te lo devuelve sin avisar. Esa misma noche, ya instalado en casa de Nacho, envié un mensaje a sus padres, con quienes siempre tuve buena relación, explicándoles que me separaba de Laura por motivos graves que preferían no detallar, pero que si algún día querían saberlo, podían llamarme. No tardaron en responderme con sorpresa, preguntando si podían hablar conmigo en persona, y accedí. Quedamos el domingo siguiente, y les conté todo, sin exagerar, sin inventar nada, solo los hechos, la terraza, el restaurante, las coincidencias, las mentiras, las pruebas. El rostro de su padre fue cambiando poco a poco, de incredulidad a decepción, mientras que su madre no decía nada, solo asentía y apretaba los labios. Cuando terminé, me dieron las gracias por la sinceridad y me dijeron que lamentaban todo, pero que ahora entendían por qué me había alejado así. Les dije que no esperaba que eligieran un bando, pero que quería que supieran la verdad antes de que ella les contara su versión recortada. Al día siguiente se lo contaron todo a su hermana, y ésta a su vez se lo contó a media familia, y así fue como en menos de una semana Laura ya no era la víctima del abandono repentino sino la infiel que había perdido a su marido por jugar a dos bandas. No contento con eso, también envié un correo breve y educado al despacho donde trabajaba ella, dirigido al jefe de personal, donde indicaba que había iniciado un procedimiento legal por motivos de infidelidad entre empleados que trabajaban en el mismo departamento, sin dar nombres pero dejando claro que había implicaciones éticas y posibles conflictos de intereses, porque aunque no esperaba que la echaran, sabía que eso generaría rumores, sospechas, y que afectaría su imagen profesional, sobre todo si él también estaba casado o tenía algo que perder. Como supuse, a los pocos días me enteré de que los habían llamado a ambos para pedir explicaciones, y aunque lo negaron todo, la tensión ya estaba instalada, ya no podían actuar con libertad, ya no podían mostrarse juntos sin que alguien los señalara. Eso no me hizo sentir mejor, pero sí justo, porque si vas a traicionar a alguien, al menos que te cueste, que no sea gratis. Y no me arrepiento de nada, porque yo no empecé esta guerra, pero no pensaba salir de ella con la cabeza agachada. Pasaron unos días sin contacto, ni un mensaje, ni una llamada, ni una disculpa, y no porque yo la hubiera bloqueado, porque no lo hice, simplemente no intentó buscarme, lo cual me confirmó que para ella lo nuestro ya estaba muerto incluso antes de que yo descubriera todo. Y eso fue más doloroso que la infidelidad misma, porque una cosa es que alguien te engañe por impulso o por error y otra muy distinta es que lo haga con frialdad, planificado, con tiempo, sin remordimiento. Cuando me llegó la notificación de que Laura había recibido formalmente la demanda de divorcio no sentí nada, ni alivio, ni tristeza, ni satisfacción, solo un cansancio profundo, como si hubiera estado sosteniendo algo durante meses sin saberlo y de pronto se me hubieran rendido los brazos. Y fue justo al día siguiente cuando me escribió un mensaje que decía: podemos hablar cuando tú quieras. No decía lo siento, ni me equivoqué, ni quiero arreglarlo, solo esa frase vacía, ambigua, escrita con el tono de quien cree que aún tiene derecho a un cierre amistoso después de haber destrozado todo sin mirar atrás. Dudé unas horas antes de responderle, no porque quisiera hablar, sino porque necesitaba entender por qué no sentía rabia, solo esa especie de curiosidad por saber qué cara pondría cuando me viera y no encontrara ni rastro del hombre al que manipuló durante años. Así que le contesté: mañana a las 6 en casa, no llegues tarde. Llegué un poco antes, con las llaves en la mano y sin maletas, porque no era mi casa ya,
solo un lugar donde necesitaba mirar a esa persona por última vez sin perder la compostura. Entré, todo estaba igual, el mismo cuadro en el pasillo, el mismo olor a ambientador barato, las plantas del salón un poco más marchitas que antes, como si también hubieran perdido las ganas. Me senté en el sofá y esperé. Cuando Laura llegó me saludó con un hola tan neutro que si no supiera todo lo que había pasado pensaría que venía de hacer la compra. Se sentó en la silla del comedor y me miró como si estuviera esperando que yo dijera algo primero, así que lo hice, sin rodeos, sin amabilidad forzada. ¿Qué quieres decirme? Ella bajó un poco la cabeza y dijo que había pensado mucho en todo, que no esperaba que las cosas terminaran así, que nunca fue su intención hacerme daño, y ahí la interrumpí con una risa seca, no sarcástica, sino de incredulidad. ¿No era tu intención? ¿De verdad estás diciendo eso? Y ella insistió, no, Sergio, no me mires así, yo no lo planeé. Simplemente ocurrió. Al principio fue una tontería, una conversación, después una comida, y cuando me quise dar cuenta ya estaba metida hasta el cuello. Y eso fue lo más honesto que le había escuchado decir desde que todo empezó, así que no la interrumpí, la dejé hablar. Me dijo que no era feliz desde hacía tiempo, que sentía que yo había dejado de mirarla como antes, que se sentía como una compañera de piso más que como una esposa, que no me culpa de lo que hizo pero que tampoco puede fingir. Que nuestra relación funcionaba, que quizás lo correcto hubiera sido hablar antes, separarse antes, pero que le faltó valor, y mientras hablaba yo solo pensaba en que esa era la versión que ella quería creer, la que la excusaba de todo, porque en ningún momento mencionó cómo me hizo sentir a mí, solo hablaba de ella, de sus carencias, de su vacío, de su culpa liviana, como si lo mío fuera un daño colateral inevitable. Cuando terminó de hablar la miré un segundo, sin rencor, y le dije, ¿sabes qué es lo que más me dolió? Que ni siquiera intentaste luchar por esto, que me diste por muerto antes de haberme preguntado si algo podía cambiar, que preferiste follarte a un compañero de trabajo antes que abrir la boca y decir que algo iba mal, y ella se quedó en silencio, sin saber qué responder, así que seguí. Yo tampoco era feliz todo el tiempo, pero nunca pensé en traicionarte, nunca me fui con otra para llenar un vacío, porque cuando las cosas no iban bien, lo hablábamos, o eso creía, pero tú decidiste resolver tu frustración rompiendo lo único que valía la pena en tu vida, y lo peor es que ni siquiera parece que te arrepientas de ¿verdad? Solo te molesta haber sido descubierta. Ella me miró con los ojos brillantes, pero no lloró. Se notaba que no era el tipo de persona que llora frente a otros, y dijo, no sé qué esperabas que hiciera. No podía seguir viviendo como si nada, tenía que encontrar algo que me hiciera sentir viva, y esa frase fue la gota que rebalsó el poco respeto que me quedaba por ella. Porque si necesitas acostarte con otro para sentirte viva es que ya estás muerta por dentro. Pero no le dije eso, solo me levanté, caminé hacia la puerta y le dije antes de irme, no te odio, Laura, pero tampoco voy a perdonarte, porque lo que hiciste no fue un error, fue una elección repetida, y ahora yo elijo seguir sin ti. Salí de esa casa por última vez sabiendo que no quedaba nada que rescatar, sin lágrimas, sin nostalgia, solo la certeza de que había hecho lo que tenía que hacer, y eso fue suficiente. Después de esa conversación final no volví a verla en persona, no la llamé, no respondí a los 2 mensajes que me envió esa semana, uno diciendo que quería cerrar las cosas bien y otro preguntando si podía recoger unas cajas que había dejado en el trastero, cosa que por supuesto ignoré porque no había nada más que hablar ni cerrar, ya estaba todo roto, no por un malentendido ni por una crisis de pareja sino por una cadena de decisiones suyas que fueron siempre en la misma dirección, y cuando alguien te falla tantas veces seguidas no te queda más que asumir que esa persona no tiene intención de cambiar ni de hacer las cosas bien, solo busca suavizar el daño que ha causado para no sentirse tan culpable. Durante los días siguientes me sentí como flotando, no sabía si estaba triste, aliviado o simplemente en shock. Me despertaba sin tener que mirar el lado izquierdo de la cama, comía cualquier cosa sin pensar si a ella le gustaba o no, llegaba al trabajo y me concentraba más que nunca. Como si todo lo que había dejado de sentir en casa se hubiera canalizado en forma de rutina útil. Algunos amigos empezaron a notarlo, me preguntaban si estaba bien, si pasaba algo, y yo solo decía que estaba reorganizando mi vida,
porque no quería contarles todos los detalles. No porque me diera vergüenza, sino porque sabía que una vez lo dijera en voz alta iba a tener que volver a escucharlo de otros 100 bocas distintas, con comentarios que no necesitaba, como te lo mereces todo bueno o nunca pareció la persona adecuada o no te preocupes, vas a encontrar a alguien mejor, cosas que la gente dice para animarte pero que no ayudan cuando uno está procesando lo que acaba de perder, y eso es algo que sí sentí, aunque me doliera reconocerlo, que había perdido una parte de mi vida que no iba a volver, no por ella como persona sino por todo lo que representaba, las cenas en pareja, los domingos tranquilos, las risas compartidas en la cocina mientras hacíamos cualquier tontería, esas cosas que uno da por sentadas cuando está en una relación larga y que no se recuperan cuando todo se derrumba, y por eso me costó aceptar que no podía reemplazar nada de eso con otra mujer ni con nuevas rutinas, que lo único que podía hacer era empezar desde cero sin intentar comparar nada con lo que ya fue, así que tomé decisiones concretas, cancelé el alquiler con Nacho y me busqué un pequeño piso cerca del trabajo, no muy grande pero suficiente para estar tranquilo, pinté las paredes, cambié los muebles, ordené todo a mi manera sin tener que preguntarle a nadie si le parecía bien o mal, y fue la primera vez en muchos años que sentí que el lugar donde vivía era solo mío, sin rastros de nadie más. Al mismo tiempo retomé cosas que había dejado hace tiempo, como ir a correr por las mañanas, leer antes de dormir, salir a tomar algo con compañeros sin tener que justificar la hora de vuelta. Poco a poco fui sintiéndome más yo, más ligero, como si me quitara una mochila que llevaba sin saberlo. No porque todo con Laura hubiera sido malo, sino porque llevaba demasiado tiempo tratando de sostener algo que solo yo estaba empujando hacia adelante. Hubo días buenos, días malos, momentos en los que recordaba cosas y me daban ganas de escribirle, de preguntarle cómo estaba o si se arrepentía de algo, pero no lo hice, no por orgullo sino por respeto a mí mismo, porque entendí que buscar respuestas en quien ya demostró no saber cuidar lo que tenía es un esfuerzo inútil. Si ella hubiera querido arreglar algo lo habría hecho antes de cruzar esa línea, si le hubiera importado nuestra historia no la habría ensuciado con mentiras, y por eso decidí no volver atrás, ni física ni emocionalmente. Pasaron los meses, firmamos el divorcio sin vernos, lo hizo su abogado, el mío, y un juez que apenas levantó la vista del papel. Me quedé con el piso porque lo había pagado casi todo yo, ella se llevó sus cosas, y cada uno siguió por su lado sin escándalos ni reproches públicos. Y aunque a veces la gente espera un final con fuegos artificiales, con escenas de reconciliación o con venganzas más teatrales, lo cierto es que la vida real no funciona así. A veces lo más fuerte que puedes hacer es marcharte sin decir una palabra más, cerrar la puerta con calma y no volver a mirar atrás. Un par de semanas después del divorcio me crucé con uno de sus compañeros del trabajo, un tipo que conocía de vista, y me dijo que Laura ya no trabajaba allí, que se había pedido una excedencia indefinida, que al parecer las cosas con el otro tampoco habían salido bien, que se había complicado todo cuando empezaron a saberse los rumores. Yo no pregunté más, no me interesaba, porque para mí ella ya no existía como